Amén, hermana. Que Dios la bendiga. Sí. Bendice con la oración, hermana. Eh, Dios nuestro, quiero darte las gracias, Señor, porque nos permites, mediante estos términos, poder tener oración y compartir contigo tu palabra. Te damos gracias, Señor, y reúne a los que están por integrarse a nosotros. Señor, te pido tu bendición para que seamos no nada más oyentes, sino también seamos serviciales a lo que tu palabra nos dice. Actuar en nuestras vidas principalmente, y los que están alrededor de nosotros puedan aprender de nuestro amor que nosotros proclamamos. Padre, gracias porque tú eres fiel y maravilloso y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, porque nos das vida, nos das entendimiento, y en este momento queremos abrirnos a tener un aprendizaje de tu palabra, Señor. Muchas Ujú. gracias, te damos, Padre nuestro, en nombre de tu Hijo amado y nosotros oyentes y hacedores de tu palabra también, Padre. En Amén. nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues buenas noches a todos, hermanos. Quisiera comenzar leyendo un pasaje ya en Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con vosotros, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pues quería comenzar con esa lectura bíblica, sobre todo porque tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, y, y el tema de esta noche, pues, tiene que ver con eso, con el perdón, con nuestra relación horizontal, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, pues, en el Padre Nuestro viene primero. Tiene que ver con lo grande que es nuestro Dios, con lo santo que es nuestro Dios. Y luego hemos entrado en un panorama horizontal. Dejamos a Dios pidiéndole de pan, de una forma conjunta. Y ahora nos centramos a una manera más horizontal para con unos con los otros. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón. Y eso es lo que vamos a enfocar en esta noche, enfocándonos bien en lo que tiene que ver el perdón. Y es un tema muy, muy, muy importante. La semana que viene vamos a terminar con respecto a la tentación y al mal, y sobre todo las artimañas del enemigo. Entonces, en primer lugar, voy a esta noche a desarrollar este tema en dos vertientes. Una, que tiene que ver con nuestros pecados o las deudas o delitos, ofensas, quiera como lo quiera llamar. Y la otra vamos a entrar más en detalle con respecto al perdón. Entonces, los pecados. Dependiendo de la versión bíblica que tú uses, pues vas a encontrar que la palabra se traduce deuda, que también se puede traducir
pues ofensas o hacer mal. He querido añadir esto para decirles que la ofensa es una violación, como pasar la frontera ilegalmente. Es una violación a las leyes de ese país. O quebrantar la ley. Es un, un hecho que está mal. Este problema es más serio de lo que nosotros pensamos. La gente piensa ahora que las deudas no son cruciales. Si no, pregúntenselos a los millennials, ¿no? A los jóvenes, nuevas generaciones, que a ellos no les importa nada, y mucho menos las deudas. Ah, ya la pagará alguien, mis padres, mis abuelos, o me la va a perdonar el gobierno, qué sé yo. Pero el problema del pecado, de las ofensas, de las deudas, es muy serio. En el Antiguo Testamento nos habla de que la ofrenda de culpa que el pueblo tenía que traer en Levítico 5 al 7, este era un sacrificio que era ofrecido si una persona había cometido una ofensa contra otra persona. O sea, la manera de restituir el daño hecho a otra persona era que traías un animalito para que fuese sacrificado y poder llevar ante Dios y ser perdonado. No obstante, pues en el Nuevo Testamento, incumplir, quebrantar la ley del Señor conlleva a una muerte espiritual. Esto es lo que Pablo nos dice en Colosenses, ¿no? En Efesios dice, que Él nos dio vida a vosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia es clara que sin Cristo espiritualmente estamos muertos. Sí tenemos espíritu, pero el espíritu está muerto. Y este cobra vida cuando el Espíritu de Dios viene a yacer dentro de nosotros. Mientras tanto, pues, estamos muertos. Somos, pues, unos sonámbulos espiritualmente caminando con nuestra vida biológica, pero no entrando en lleno en lo que es lo espiritual. Por lo tanto, el perdón es el corazón del Evangelio. Perdona nuestros pecados. Establece que somos pecadores de entrada. Nadie se salva. ¿Y en qué? Si el pan provee para las necesidades físicas, el perdón conlleva a la sanidad del alma. Y pasamos de Señor, danos, Señor, perdónanos. Siempre en el aspecto espiritual. Entonces, el perdón, en primer lugar, tiene que ver con la sanidad de nuestra alma. Cómo reconstruir el alma de un estado decayente. Y sobre todo, si la persona está acostumbrada a no pecar, a pecar, y no le importa, pues en su ser ocurren muchos callos, unos callos espirituales que no le dejan ver la verdadera esencia de lo que es el Evangelio, que es perdonar. Las deudas acarrean muchos problemas. Recuerden, cuando hablo de deudas, se está hablando de pecados, de transgresiones, se está hablando de infringir la ley, todo eso. Acarrea muchos problemas en nuestra sociedad. Esto conlleva a peleas entre familias, entre grupos y conlleva hasta los asesinatos. Me contaba un amigo, pues allá de México, de Michoacán, que allá las familias se odian porque todos quieren tener el, el control de lo que es el café o el aguacate y las familias se pelean entre ellas, hay mucha discordia, se odian por generación a generación y matan al tío y matan al papá o matan a la prima de una familia a otra y no hay para nada reconciliación. Es un lugar, dice, bastante atroz. Así que el problema de la deuda del pecado es muy grande. Pero cuán grande, pensar en nosotros, es nuestra deuda que tenemos con Dios. Ya que hemos quebrantado la ley de Dios, hemos desobedecido las leyes de nuestro Señor, por lo que le debemos a Dios una deuda que no podemos pagar.
por nuestras propias formas. El mundo un día está el mundo está acostumbrado a quebrantar las leyes sociales. Incumplimos las normas y no nos importa, pues las personas hasta se jactan de romper las leyes. O sea, "Ah, yo hago esto, yo hago aquello y no me pillan. No se dan cuenta que soy yo. Por ejemplo, ¿cuántas veces las personas se jactan de que pueden conducir por las carreteras, pues, con una velocidad que no es permitida? No, 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 a mí no me van a pillar. Y, y van conduciendo rápido, fijándose para todos lados, que no haya un coche de policía o un radar, y van infringiendo la ley. Yo acabo de regresar de la Florida y sobre todo cuando iba para allá abajo, mira, yo no sé, es que a uno se le irrita la sangre cuando los coches te pasan al lado volando y volando y volando. Yo digo, ¿dónde están los policías que a esos no los paran? Porque yo sé que si yo acelero, me van a pillar a mí. No sé, sucede. Pero la gente infringe la ley. Bueno, 2000 años atrás, bajo el Imperio Romano, las ofensas eran muy severamente tratadas por el Imperio Romano. Los deudores eran puestos en prisión. Si tú debías algo a alguien, eras puesto en prisión. Había unas prisiones especiales para eso. Ellos los encarcelaban a las personas que no podían pagar sus deudas. ¿Pero por qué los encarcelaban? Porque ponían presión en las familias para que las familias juntaran el dinero y pudieran pues sacar a estos presos de la carne, porque sabían que este señor no iba a poder pagar. Pues si no puede él, tiene que ser sus amistades o sus familiares que lo puedan sacar de la cárcel y poder estar en libertad. El perdón en sí pues era una deuda que al final pues se convertía en una extorsión para poder conseguir el dinero. El perdón es una esclavitud. La persona que no puede perdonar está en una esclavitud, se esclaviza a él mismo. Incondicionalmente acomoda su vida para sufrir algo que puede ser liberada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos habla de lo extenso, primeramente, que es la deuda que tenemos con Dios. Y este pasaje lo conocéis muy bien, que dice, pues, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, o sea, deudas, pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, deudas, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Hermanos, había un documento legal en contra de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Y que nos era adverso, contrario a nosotros. Si nos hubiésemos muerto con Cristo, ese documento legal de todas nuestras faltas está contra nosotros. Si no hubiésemos conocido a Cristo, pues teníamos que haber estado en el gran trono, en el juicio del gran trono blanco, donde se van a juzgar la gente de acuerdo a sus obras y se le va a presentar ese documento legal. Le dice, Señor, no importa lo que usted haya hecho, este documento está en su contra y no lo puede pagar, por lo cual pues, va a ser condenado a destino eterno sin Dios. Pero Él, Dios, Cristo Jesús, lo ha quitado de en medio y ese documento en contra nuestro, Él lo clavó en la cruz. Qué maravilloso nuestro Señor Jesús es. Ellos entendían en aquella época lo que era ser perdonado de sus deudas. Solo Cristo puede pagar esta incalculable deuda. Nuestra necesidad más importante es, pues, ser perdonados. El perdón de pecados es el corazón del Evangelio. Para ir entendiendo un poco más esto, quiero que veamos, pues, aquel pasaje en Mateo 5 que nos dice así: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado, y llegó a una ciudad. A propósito, Jesucristo andaba por el lago
pues para arriba, por un lado, para otro, por un lado. Si lees los evangelios, fíjate cuántas veces Jesús se sube a la barca y va para un lado, viene para otro lado. Interesante. Versículo 2. Y le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Vaya, qué trascendental. No le dijo a este paralítico, levántate y sé sano. No, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque Dios sabía muy bien de Jesús de que lo más importante de cada uno de nosotros es reconciliarse con Dios, que nuestros pecados sean perdonados. Pero algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando la multitud vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que habían dado tal poder a los hombres. Entonces Jesús dice, tus pecados son perdonados. Oh, no, 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 decían los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Y no se daban cuenta que frente a ellos tenían a Jesús, al que sí, el que puede perdonar pecados. Jesús en la Santa Cena pues dijo también esto, ¿no? Esta es la copa de mi sangre, que es derramada para el perdón de pecados. Hebreos también nos dice que sin el derrame de sangre no puede haber perdón de pecados. Por eso es que en el aposento santísimo el sumo sacerdote entraba con una vasija de sangre y la rociaba sobre el arca, como un símbolo de que el pecado iba a ser perdonado ante el trono de Dios. Colosenses nos dice que tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Estas son buenas noticias. Cuando Dios perdona, totalmente aniquila, extermina los pecados, los estirpe. Dios dice a Isaías, ¿no? Qué hermoso. Dios aniquila nuestras transgresiones y no recordará nuestros pecados. Dios decide no acordarse de nuestros pecados nunca más. Vamos a ver más adelante este concepto que es muy importante. El perdonar es una decisión de tu ser, de tu alma, sobre todo de tu voluntad. Muchas personas se aferran a sus sentimientos y cómo se sienten para perdonar, y eso les causa dolor porque nunca llegan a sentir una verdadera libertad de sus pecados. Bueno, el Padre nuestro establece que somos pecadores, lectores, y solo la obra de Cristo en la cruz puede pagar la deuda que tenemos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos hechos libres de la prisión de nuestros pecados. ¿Cómo podemos estar seguros que hemos sido perdonados? Aquellos, aquellos que han sido perdonados perdonan a los que nos ofenden. A mí siempre me causaba, pues, bastante pensar cuando decía el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me parecía, oye, eso es un poco altruista, ¿no? Eh, ¿De verdad yo le puedo pedir a Dios que me perdone porque yo perdono a los demás? ¿Es así? Y me sentía en mi mente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque a veces uno se encuentra con personas o con hermanos que te fastidian, que te fastidias y, 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 y crece en ti como un despecho, como un rechazo. Y es una infracción a la norma de ser amables y misericordiosos a los demás.
Entonces me ha causado siempre ese tipo de cosa. Pero aquellos que han sido perdonados, perdonan a los que les ofenden. Es por eso por lo que Pedro pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús les dijo, 70 veces 7, queriendo decir de manera infinita. Porque a lo mejor tú dices, hombre, yo a mi pareja o a un amigo o a quien sea, ya le perdoné más de 7 veces, ¿verdad? 7, 70 veces 7. Ya lo perdoné más que eso. No, es una forma infinita de perdonar. Nunca puedes dejar de perdonar, por lo que el no perdonar nos indica que la persona a lo mejor todavía no conoce a Dios. Fíjate que esta es una declaración bastante fuerte. La voy a repetir. Por lo que el no perdonar nos indica que a lo mejor, a lo mejor, deja toda la duda. Todavía esa persona no ha llegado a conocer lo inmenso que es el perdón de Dios contigo. El perdón, pues, es un acto de gracia que nace del corazón de las personas que han sido perdonadas. Cuando no perdonamos, solo nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes algún rencor, algún remordimiento, algún dolor que te abata, que te duela y que no te puedes liberar de eso? Porque en verdad lo que te han hecho, pues es muy cruel, muy cruel. Y te sientes totalmente, pues, aprovechada, abusada y, y dejas que ese dolor, ese remordimiento crezca en tu vida. Pero veamos esta parábola de Mateo 28, que comienza con esta pregunta de Pedro, ¿no? Le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Sí, no, Jesús. Jesús le dijo, no, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Wow. Imagino que Pedro se puso a multiplicar rápidamente, ¿no? 70 veces 7. Y entonces tratar de cumplir con eso. No, lo que Jesús está diciendo es un acto infinito. Y luego, pues, Jesús declara esta parábola y dice, por eso, el reino de los cielos se se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado un siervo, ¿no? Y le dice, que le debía 10,000 talentos. Esto es como 1,5 trillones de dólares, no millones, trillones de dólares. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten piedad conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, eran unos cuantos dólares, por no decir centavos, y echándole mano, o sea, casi lo ahorcaba, lo ahogaba, diciendo, oye, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no lo quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debería tú también haberle compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Wow, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás con todo esto?
perdonas a tus semejantes, a tus hermanos, guardas un rencor para con alguien. Una de las características de ser cristiano es saber perdonar. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. También en Mateo, pues se nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto está justo después de la enunciación del Padre Nuestro. Si eres transformado por la gracia de Dios, es para que tengas gracia y misericordia para perdonar a otros. Esto indica que conocemos a Dios. No hay una regla que puedas tú medir qué pecado es más grande que otro, porque con cualquier pecado que tú hayas cometido, estás destituido de la gloria de Dios, tanto como un criminal como uno que ha dicho una mentira. Claro, hay, hay variedad de pecados y de ofensas, y van de mínimas a muy crueles, a muy malas. Pero tenemos que perdonar. Y vamos a encontrar eso un poco más adelante, cómo hacerlo. Esta historia pues fue el resultado de Pedro preguntarle al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Por lo cual el perdón es un acto que tiene que ejecutar la voluntad. Muchas personas, muchas personas relacionan el perdonar con los sentimientos, con las emociones, y no debe de ser así. Si tú vas a un psiquiatra o un terapeuta, lo primero que te dicen es, ¿cómo te sientes por lo que te hicieron? ¿Verdad? Porque ellos van a pictolizar el sentir, el corazón, el sentimiento. Y hay que tener cuidado. El perdón no es un acto de los sentimientos, pues no se trata de una autorrealización tuya, que tú por ti mismo puedes sacar de adentro lo que sientes. Eso te es como tomarte una aspirina, un ibuprofeno, te calma el dolor momentáneamente. Tienes que tener mucho cuidado. El perdón es un hecho de la voluntad, no de los sentimientos. Si tu son tus sentimientos, nunca verdaderamente perdonarás a la persona que te ha ofendido. Seguirás almacenando ese dolor. Los sentimientos son muy buenos seguidores, pero no son líderes de la situación. La voluntad lo es. Tienes que escoger como una acción de la voluntad, escoger perdonar. Has de escoger no dejar que el resentimiento, el dolor, la culpa haga de tu corazón su casa. No, tienes que liberarte de eso. Alguien ha dicho que el perdonar es como tomar un veneno y esperar que el efecto suceda en la otra persona. El veneno te corrompe a ti, de adentro para afuera. Tienes que buscar la manera de no hacer eso. Mucha gente lo hace porque viven con esa llaga, con, esa, con ese dolor día tras día. Tú eres que tienes que escoger perdonar a esa persona que te ofendió. Esa acción de la voluntad es el líder. Tus sentimientos eventualmente te alcanzarán. El perdón no significa que no hay justicia. Sí, claro que lo hay. Un día toda, toda fechoría será juzgada. Y mejor es dejar que el gran juez se encargue de su debido castigo. Jesús castigará al malvado. Un par de cosas antes de entrar en el segundo punto, y es que el perdonar y el confiar son dos cosas diferentes. Una es un acto de fe, la otra es un proceso por medio del cual decides no recordar, practicar una amnesia selectiva para ir formando confianza poco a poco. Efesios 4:32 dice que hemos de ser amables, misericordiosos y perdonándonos unos a otros
cómo Dios nos perdonó a nosotros. El perdón. Y aquí vamos a entrar en un aspecto más profundo de cómo perdonar. Lo importante del perdón es saber cómo hacerlo. Y la mejor forma es seguir los patrones bíblicos y sobre todo seguir los ejemplos de Dios mismo en las Escrituras. El perdón no es una cosa fácil, requiere una entrega de la voluntad para hacer algo que está más allá de tus propias fuerzas. No se trata de acercarnos al altar de la iglesia y decir una oración corta, citar un versículo de la Biblia, y con eso el dolor debería desaparecer, pues poco tiempo después nos encontramos tan enojados y resentidos como antes. ¿Qué salió mal? Nos preguntamos, y luego repetimos el proceso, de nuevo con la esperanza de que esta vez sea eficaz. Frustrados por nuestra incapacidad de perdonar, tapamos las heridas y admitimos la derrota. A partir de este momento, hacemos una o dos cosas. Nos negamos a perdonar o darnos un perdón o damos un perdón barato. Sin embargo, ninguno de estos dos enfoques trae la paz y la libertad que anhelamos. Frustrados, quedamos prisioneros de nuestro enojo y resentimiento, pero en la superficie fingimos que todo está bien. Es difícil perdonar, no es fácil. De manera personal, me gustaría compartir que eh, durante el ministerio, pues, existen también cosas que no te lo puedes creer. De verdad que no te lo puedes creer. Pues, estoy pensando si contarlo o no contarlo, pero bueno, lo voy a contar. Yo tenía una persona que me llevaba todos mis gastos y porque siempre pues he tenido un ministerio de administrar la palabra por muchos lugares del mundo. Y, y esta persona pues llevaba todas mis cuentas. En una de esas me llaman de la contabilidad porque querían preguntarme acerca de unos gastos que no les cuadraba los gastos. Yo digo, y me preguntaron, ¿y tú hiciste estos gastos? ¿Hiciste estos gastos? Sí, sí, los hice. Ah, pero ¿por qué es que es tanto? ¿Por qué en una comida te gastaste $600, lo que a lo mucho que permitimos son 200? Y es ahí donde yo entro en razón. Oye, déjame ver eso, déjame ver esas facturas. Y me doy cuenta que esas facturas estaban falsificadas. Y dije, mira, esto no es lo que yo declaré. Estas cosas han sido falsificadas. Hay otra persona aquí en medio de que se está llevando este dinero de una forma u otra que yo no sé. Bueno, y me empecé a indagar y justamente pues esta persona que llevaba mis cuentas estaba falsificando las facturas para llevarse el dinero. Oye, me entró una rabia, me entró un enojo, me entró una sed de justicia. Y decía, hoy, después de que había depositado tanta confianza en esta persona, de haberla ayudado tanto, mira con lo que me paga. Y estaba totalmente enfurecido. Y iba caminando hacia donde estaba esta persona y según caminaba, esto mismo venía a mí. Me decía, tú has sido perdonado, tienes que perdonar. Y yo no quería escuchar eso. Yo no quiero perdonar. Yo quiero justicia, quiero explicaciones, quiero que se me diga algo que para entender por qué se hizo esto. Iba subiendo las escaleras y no podía.
no podía subir las escaleras. Sentía un peso dentro de mí que no podía más, y no podía más. Y eso mismo mejor me senté y me puse a llorar, me puse a llorar. Y lloraba y lloraba. Y en eso pues pasaba un compañero y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y simplemente le dije, mira, por favor, pon tus manos sobre mí y ora. Ora, que necesito de Dios, necesito de Dios. Y este hermano empezó a orar por mí y de repente empecé a sentir una paz, una tranquilidad, un sosiego. Y me dice, ¿está bien? Después, sí, estoy bien, no pasa nada. Y lo dejé ahí. Ya no tomé más decisiones. Yo pues hice como que no había pasado nada, seguí adelante. Yo dije, mira, Señor, esto es de tus manos. Yo tengo que librarme de este rencor y dejarlo allí. Y pasó el tiempo. A los días me di cuenta pues que esta persona había sido despedida y pues eso fue el fin. Y, y hubo perdón. Al principio no lo podía dar, pero después hubo perdón, pero lamentablemente, pues los pecados, las ofensas, las deudas siempre tienen su debida retribución al momento, o en el futuro, o con Jesús, pero sí se da. Es absolutamente cierto que necesitamos perdonar. La pregunta es, ¿qué hacer para lograr esta tarea tan difícil? El perdón ofrece una salida. No resuelve todas las cuestiones de culpa y justicia. A menudo las evade deliberadamente, pero el perdón permite que una relación comience otra vez, que empiece de nuevo. De esa manera nos diferenciamos de todos los animales, dice Jensi. No es nuestra capacidad de pensar, sino nuestra capacidad de arrepentirnos y de perdonar lo que nos hace diferentes. Wow. Una cosa que nos hace diferente a los animales es que podemos arrepentirnos y perdonar. Solo los humanos pueden realizar este acto de tan antinatural, según Philip Yancey. El segundo David Stop dice, cuando alguien nos hace mal, sentimos que nos han quitado algo que nos pertenece, nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestro sosiego, nuestra alegría, nuestra felicidad. Y ahora esta persona nos debe todo eso. Como por ejemplo, pues los abusadores, ¿no? Pero cuando perdonamos, lo que hacemos es liberar a esa persona de su deuda conmigo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Motivaciones correctas, pues, para perdonar. Se hace sin hipocresía, es decir, sinceramente. Deseas genuinamente agradar y honrar a Dios con tu actitud. Reconoce que la deuda perdonada por Dios es mayor que cualquier otra cosa. Deseas estar bajo la providencia de Dios, pues entiendes que Él siempre sabe lo mejor de las circunstancias, aunque no lo entiendas en el momento. El ejemplo es el que conocemos de José con sus familiares, cómo fue abusado por sus hermanos y vendido en la esclavitud. Pero recordemos esas palabras de José, ¿no? Cuando le dijo, vosotros pensasteis esto por mal, mas Dios lo ha puesto para por bien. Hemos de confiar pues en la providencia de Dios. Aunque no entendamos el por qué nos pasó eso, por qué a mí, oh Dios, Dios lo entiende, Dios lo sabe. Y en su debido momento nosotros lo vamos a entender. Mientras tanto, debemos de reposar bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce que toda injusticia en este mundo tendrá su debida recompensa
en el futuro juicio de Dios. Y deposita tu confianza en el Todopoderoso, en el El Shaddai. Él es nuestro soberano Dios. Él es el Lión, el Dios que está en control de todas las cosas. Pues conocemos al que dijo, mía es la ventaja, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, según Hebreos. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Confiar, pues, en nuestro Señor, en que Él tiene su debido castigo. Al perdonar, ofrecemos lo mejor de nosotros mismos en Dios, pues ya no eres tú queriendo lo peor para tu ofensor, sino más bien buscas que tu nueva identidad en Cristo sea la que gobierne tu pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merecido elogio, en esto meditad. Porque cuando nos hacen algo, ¿verdad? Que llega a tu mente, y llega a tu mente, y llega a tu mente. ¿Cuántas veces escuchas la misma canción de las cosas que te hicieron a ti por mal? Pero la palabra de Dios dice que no, queremos desechar eso, queremos tirarlo lejos y pensar en lo verdadero, en lo digno, y no en esa canción que se quiere volver a repetir de agobio en nuestra mente. Sí, no hay que negarnos a perdonar, pues recordemos nuevamente, no nos ha tratado según nuestros pecados, Dios. Imagínate si Dios nos tratara según nuestros pecados y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Gloria a Dios, que Él no nos ha pagado según somos nosotros. Perdonar es una acción de la voluntad. Y esto sale a relucir, en esto sale a relucir la aceptación del hecho, que es una decisión personal que nos permite reconocer nuestras heridas, nuestro dolor y asumir la responsabilidad de nuestra sanidad, en lugar de permitir que el agresor controle nuestras vidas. El perdón es una respuesta que afirma la vida a una infracción cuando el agresor no está disponible o no se arrepiente. Y en esto no necesariamente tiene que haber reconciliación. Lo que se pide es que empieces desde un lugar dentro de ti donde te sientas seguro y afirmado. En su forma más pura, comenzar con un perdón bíblico. Al asumir la responsabilidad de nuestra propia sanidad que tú buscas por tu bien, de hecho, recuperamos el control de nuestras vidas en lugar de depender de lo que el ofensor haga o deje de hacer. Al no recuperar ese control, nos ofrecemos como víctimas y títeres del agresor. No, hemos de buscar nuestra propia sanidad. Ten en cuenta que la aceptación es un regalo para ti mismo, no para la persona que te lastimó. Es un proceso en el que se inicia principalmente para liberarte del trauma de una lesión. Tu objetivo no es necesariamente sentir lástima por la persona, sentir compasión o lástima por él o ella, no. Disculparlo, desarrollar sentimientos positivos por él o ella, desearle lo mejor. Ciertamente no fue nada dulce lo que te hizo, ni tampoco comprometerte la autenticidad de tu respuesta. La aceptación no es una falta de perdón, sino una forma igualmente poderosa de sanar una herida cuando la persona que te lastimó no participe en el proceso. La aceptación no es una reacción inferior, inmadura o inmoralmente o moralmente deficiente. Es una alternativa sabia y proactiva. No puedes sacar sangre de una piedra, pero puedes aceptar la ofensa a pensar del ofensor que no se arrepiente. Debemos de recordar
que superar nuestra herida es la esencia de la misma de nuestra libertad, y poniendo todo, pues, pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, para terminar, estos pasos que quiero dejar con ustedes. Pasos para lograr el perdón, la aceptación. Primer paso. Espero que les sirva esto, ¿eh? Esto va a estar muy bueno. Reconoce el alcance completo de tus emociones. ¿Qué se quiere decir con eso? La aceptación no niega, minimiza o racionaliza la magnitud del mal que se te ha hecho. Te aferras a ella hasta que comprendas su significado y el efecto que tiene sobre ti. En este punto, es posible que también tengas que hacer duelo por las muchas pérdidas que has tenido, como la pérdida de la relación en sí misma o en lo que representa para ti. Sentimientos de tristeza o enojo pueden acompañar este paso. Una o ambas emociones son aceptables. Y una vez que reconoces y las valoras por lo que son, puedes comenzar un proceso de normalidad. Entonces, probablemente no debes de cegarte, ignorarlo, tratar de evadirlo, tratar de pensar que no está allí. No, reconoce la situación, enfréntale, enfréntalo, la situación, para poder empezar a sacar luz dentro de ti. Esto es lo que vimos anteriormente. Abandona la necesidad de venganza. Cuando alguien nos lastima deliberadamente, nuestra tendencia es vengarnos, tratando de infligir a la otra persona tanto dolor como el que nos ha infligido a nosotros. Sin embargo, lo que es importante recordar es que, por dulce que pueda parecer esa venganza, nunca trae una paz duradera o la sanidad que deseamos. Lo que traerá esto es una complicada trauma de sentimientos, y esto nunca alcanzará una verdadera paz, pues el alcance de la venganza nunca tiene fin y el delincuente sigue triunfando en en su deliberada acción de egoísmo. Perseguir la venganza solo crearía un ciclo de ataque y contraataque que intensificará el conflicto más y más y más. Como mis amigos en Michoacán, que siguen matándose unos con los otros. Este señor Abraham Springs dice: mientras que el objetivo de la venganza es crucificar al ofensor, el objetivo de la aceptación es resucitar lo mejor de nosotros mismos. La venganza está orientada hacia los demás. La aceptación está dirigida hacia nuestro interior. La aceptación no exige que busques justicia o restitución, pero tampoco excluye esas opciones. En el análisis final, la cuestión crítica no es si el delincuente obtiene lo que le corresponde, sino si te liberas de tu dependencia emocional de él o ella y va más allá de la transgresión, ir más allá de la transgresión, reconocerla, dejar a un lado la venganza. En tercer lugar, deja de obsesionarte con la lección y vuelve a comprometerte con la vida. Ay, es que me pasó esto, me hicieron esto. Y lo recuerdo y lo recuerdo y lo recuerdo. Deja de obsesionarte con la lección y vuelve a comprometerte con la vida. Cuando te obsesionas con algo, deja de vivir en el presente y estar tratando continuamente con el pasado. Repetir o reproducir un evento es como un círculo vicioso que con cada revolución aumenta la velocidad hasta que te parece tomar el control total de nuestra mente. Nuestras vidas son consumidas por ella. No solo nos descuidamos de nosotros mismos, sino que también de los que nos rodean y que no te dan hecho ningún daño. Mucha gente cae en depresión, se alejan de todo, se hunden, pero
que en efecto termina pagando por nuestro descuido de ellos. En nuestra obsesión parecemos valorar más al ofensor que a aquellos que decimos amar. Eso te puede sacar de cualquier problema. Vivir, retomar tu vida y sobre todo, retomarla con aquellos que tú amas y que dedicamos poco o ningún tiempo. De hecho, los aislamos de una posición sin valor. Enfréntate a desafiar tus pensamientos negativos. Confronta, confronta, reta esos pensamientos negativos, desechándolos a los pies de Cristo, porque Él es nuestro juez. Esa escena es un ciclo vicioso que es negativo y que el único que saca provecho de eso es el enemigo o el que te influye esa dificultad. Tú tienes que confrontarlo y declarar ante Dios que quieres ser libre de esa maldad. Sugerir que dejemos de obsesionarnos o de fantasear con un evento de ninguna manera sugiere que lo ignoremos o neguemos la lesión, como si nunca hubiera ocurrido. Lo que estamos sugiriendo es que este pensar es inútil y después de repetir el evento 1000 veces en tu mente, no estás mejor que cuando empezaste. Estás mucho peor. Por lo cuanto, no vuelvas a poner esa misma canción. Deséchala. La aceptación es una decisión consciente de abandonar el círculo vicioso de emociones negativas con las que alimentas tu obsesión, de abandonar tu rabia y deseo de venganza. El objetivo de la aceptación es resucitar lo mejor de nosotros mismos. Vale, acepto lo que me pasó, me libero en Cristo Jesús, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Para todos esos malos pensamientos hay que llevarlos al pie de Cristo, continuamente. Esto no es una sola vez. Al principio es en cada momento que te llegan esos pensamientos negativos. Jesús, Jesús, libérame de eso. Ahora bien, no solamente la aceptación de todo esto, poder resucitar tu vida, sino que protégete de más abusos. Perdonar a alguien que te ha hecho daño o te está amenazando no significa que seas inconsciente de la posibilidad de sufrir más daño. No significa dejar de tomar las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos o a otros. No quiere decir que después de un suave lo siento, pasemos a la reconciliación. De hecho, en este escenario en particular, el perdón significa un movimiento decisivo para garantizar nuestra seguridad. Lo que sea que eso significa, es decir, contactar con la policía, cambiar de trabajo, de mudarte a otro lado, no estar metido en ese lugar donde eres vulnerable. Tienes que cambiar. El perdón es un reconocimiento de que no puedes cambiar al ofensor y debes de hacer lo que puedas para protegerte tú. Las barreras, el cambio es muy importante. Esta oración resume bien este punto. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Wow. Esta oración la dijo San Francisco. Un último paso que les quiero compartir, hay muchas otras cosas, pero me pareció esto muy importante. Enmarca el comportamiento del agresor en términos de tus propias luchas personales. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, enmarcar el comportamiento de una persona, estás reconociendo
que lo que te hizo la persona estuvo mal y has de darle un nombre de acuerdo con el hecho. Un ladrón, un psicópata, un abusador, un mentiroso, un egoísta. Lo enmarcas, pues su conducta no es una declaración de ti, sino de él mismo. Desde este punto de vista, te liberas de la suposición errónea de que tú causaste ese comportamiento. Cuanto más personalices el comportamiento de otro, menos probable es que te sientas vergüenza o te culpes a ti misma. Al ver tu historia personal desplegada ante ti, puede librarte de esas preguntas obsesivas. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo se atrevió? Y el entender que lo que hizo se deriva perfectamente de quién es él o ella, un ladrón, un psicópata, un abusador. Lo enmarcas. Piensa, ¿de dónde se toma esto? En esto, mira, piensa en Jesucristo, cuando oraba al Padre por aquellos que lo trataron tan cruelmente en la cruz. Aquí el Señor no excusa su comportamiento, pero reconoce las limitaciones que tiene y pide que se les perdone, enmarcándolos. Esta aceptación de las limitaciones del ofensor es perdón bíblico. Y es por eso que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor los enmarcó. Son unos perdedores, son unos perdedores, son unos ignorantes, no saben nada. Perdónalos, Señor, perdónalos. Es lo que hacía nuestro Jesús para liberarse de todo ese pesar que cargaba sobre él en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así nosotros mismos podemos pues darle luz a nuestro vivir, nuestra vida, enmarcando, alejándonos, depositando todos los malos pensamientos en Cristo y vivir una vida de aceptación de las cosas. No las vamos a cambiar en este mundo, no, pero sí las podemos restituir de tal manera que yo vuelva a la vida, que yo resucite a la vida y no estar enmarcada con toda esa dolor, culpa o pasiones o pensamientos negativos de pasados pues bastante ilícitos. Recuerda, no te sientas atrapada, más bien busca la libertad que está en Cristo, porque para eso Cristo te ha llamado, para ser libre. Bueno, pues hermanos, espero que les haya gustado esta lección del perdón. Me gustaría escuchar de ustedes algún comentario, alguna pregunta. Eh, no sé si hay alguien ha escrito algo en el chat, pero para eso es este momento, para que podamos abrirnos un poco más. ¿Qué No, no, tal? ¿Qué bueno, qué les ha aquí parecido? en el chat no hay nada, hermano. Vale, muy Sí, bien. me gustaría aportar algo, tal vez, hermano. Sí, mira, Adelante. sí, o sea, que francamente sí es difícil perdonar, hermano. Y nos llamamos cristianos y somos cristianos, ¿verdad? Pero como en el momento del perdón se nos olvida, ¿verdad? El carácter y todo eso, como que lo llena uno de ira, ¿verdad? Y se nos olvida de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? De ahí bien lo explicó este hermano, de los versículos que dice que mía es la venganza. O sea, pero ese ego que tenemos nosotros en nuestro ser no nos permite, o sea, se nos va la humildad, se nos va todo, y como la gente se dio otra vez cuenta de que nos hicieron algo, entonces tenemos que demostrar de que somos más fuertes que aquella persona. Qué increíble, ¿verdad? Mm, ¿Cómo es posible también, digamos, que en la palabra de Dios también dice que no es con espada ni con ejército, ¿verdad? Sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, bueno, no es con espada. Hay cristianos, hermanos, que se han olvidado y ya han agarrado hasta un garrote, un revólver, ¿verdad? sí, Y dice que no es con ejército. A veces llegamos y por esa misma ira que tenemos, ¿verdad? Hasta buscamos personas que se vayan a nuestro favor y que vayan en contra de aquel hermano, increíblemente, ¿verdad? aún Sí, dentro de las iglesias tú.
Sí, Sí, es correcto, hermano. También sí, estaba viendo otra cosa que se me vino a la mente también, que la palabra de Dios, si viéramos esto, hermano, qué increíble, tal vez no pasara esto, ¿verdad? Pero que, o sea, somos cristianos y la palabra en ese momento no la utilizamos, utilizamos otras herramientas que nos perjudican y nos hacen, pues, pecar. La palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, espíritus, bueno, o sea, la palabra lo dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces aquella persona que me hizo aquel daño es de carne y es de sangre. O sea, no es esa persona la que me lo está haciendo, es el enemigo que está usando como instrumento a esa persona. Una persona puede ser usada por Dios o puede ser usada por el enemigo, ¿verdad? Pero qué increíble, ¿verdad? Todo eso se nos olvida, ¿verdad? Y a lo que llegamos, ¿verdad? Sí, eso era, hermano, lo que quería decir. muy buena participación, Roberto, porque sí, son cosas tan reales en nuestra vida diaria. ¿Alguien más que quiera compartir algo, añadir a todo este tema? No sé si entendieron todos los conceptos. Aquí hay conceptos bastante profundos con respecto a esto del perdón. ¿Quién más se anima a hablar? Solo tienes que abrir tu micrófono y adelante. Hola, pastor, buenas noches, soy Camila. Hola, Este, Camila, ¿Cómo de estamos? de los Estados Unidos de México. Ah, de ahí, Merito, dice, ay, De ay, ay. Merito. Órale, ¿qué se Estoy, cuenta de? Dime, me, Camila. sí muestro del perdón es un acto de fe y sí es cierto, es un acto porque si estamos en Cristo, nueva criatura soy en Cristo Jesús y y las Sí, cosas viejas pasaron, pero nos cuesta porque tenemos la naturaleza vieja, traemos todavía a nuestro sí, de nosotros, entonces tenemos que reafirmar eso para que podamos llevar la palabra, porque cuando a veces, bien nos dice el Señor que no seamos, cristianos fluctuantes, llevados por todos vientos, ¿verdad? De doctrina, si no nos fijamos bien, nos forjamos bien la palabra de Dios, pues no podemos tener un cambio. Lo digo por mí, porque me ha costado, hermano, en el perdón. Sí, yo creo que todos los cristianos y no cristianos pasamos por ofensas, ya sea familiares o amigos, de verdad, porque a veces hasta en la propia familia pasa. Y como dice usted, es un acto de fe, sí es cierto, tenemos que estar, no porque los sentimientos cambian y son sí, mentirosillos, bastante pero mentirosos. de verdad, pero si nosotros lo hacemos como estaba usted explicando, de verdad me gustó Ujú, muchísimo, porque a veces sí lo entendemos, pero nos hace falta escucharlo, de verdad, para ujú, afirmar lo que estamos oyendo y leyendo de la palabra mm. de Dios. El perdón cuesta, pero realmente Cuesta, tiene que la falta hacerse. come los huesos, de verdad. Yo, cuando tengo una plática con mujeres, le digo, miren, hay una fórmula muy fácil, se las digo, hermanitos. Dice, perdón más olvido igual a restauración. Si nosotros perdonamos y olvidamos, viene la restauración. Porque si decimos, yo te perdono, pero no olvido, es mentira que Dios nos va a restaurar. Entonces tenemos que tener ese perdón auténtico, real, Sí, pero eso, como decía el hermanito Roberto, no viene de la carne, sino viene del corazón, para que salga de la boca, como la palabra cuando entra en nuestra cabeza, baja al corazón y es cuando sale de la boca. Cuando yo pasó, pues es como cuando cernimos la harina, no tiene que pasar por esos tamices para que pueda salir algo de nosotros bueno, la palabra de Dios. Eso era todo, hermanito, y gracias muchas por esto, gracias, Camila. gracias porque Muchas. explicó súper padre, de verdad que si no entendemos es que tenemos que darnos unos golpecitos en la cabeza, hermano, para entender. Amén. Amén, Camila. Sí, alguien tiene levantada la mano. Sí, hermano, Glenda Flores dice aquí en el chat, dice, para los cristianos, la falta de perdón provoca daño a nuestra comunión con Dios, pues entorpece nuestras oraciones. Y citan una cita bíblica, pues si alguien quiere buscarla ahí de viene eso que entorpece nuestras oraciones, que es Marcos capítulo 11 y versículo 25-26. Dice, además la falta de perdón deja conflictos sin resolver, que luego se transforman en una raíz de amargura y de peleas futuras, entre otras consecuencias, ¿verdad? Ese es el aporte de la hermana Glenda Flores. Muchas gracias, Glenda. Siempre sus aportaciones son muy bonitas y con todo sentido. Gracias. Muy bien, ¿quién más? Pastor, Dígame, eh, doña yo Gina no Gómez. puedo citar versículos de la Biblia porque
mi memoria y mi retentiva no me acompañan. Pero hablando de mi persona, soy muy impulsiva. Yo trato, lucho, pero el tono de la voz, alguna palabra sale de mí que hace notar mi disgusto frente a la persona que ha hecho algo que me ha ofendido. Y es que pues yo sé que está mal, pastor, yo sé que está mal, Sí, pero soy una triste pecadora. sí. Lucho, pero antes era peor, por lo Bueno, menos. sí, pues se puede ver que O quizás soy igual, porque estoy en un grupo de psicólogos y lamentablemente yo lo administro. sí. Cuando alguien hace algo que no me gusta, que no es ni siquiera lógico que yo actúe así, yo lo elimino del grupo y de mis contactos. Mm, Y después tengo, ya cuando se me ha pasado el disgusto, un año y medio después, estoy buscando yo a la persona, imagínese. Bueno, pues Gina, realmente puedo decirte que el Espíritu Santo nos guía a que nos arrepintamos de las acciones que podamos hacer Ay, pero sin conmigo más. exageren Sí, lentitud. pero tienes que ser paciente y dejar que Dios pues siga obrando en tu vida, ¿no? El mismo hecho de sentirte mal es una prueba pues de que el Espíritu No, no, Santo no. está, Ahora me siento mal con mi familia, fíjate, pero quienes no son mi familia, no. bueno, Ese pues es un grave grave, grave, grave. sí. Pues bueno, vamos a estar orando, que Dios pues pueda Ah, traerte libertad y sanidad en todas esas y me situaciones. discipline, pero no con tanta energía. Que sea una disciplina bondadosa, ¿no? Sí, eso es lo que todos queremos, que Dios nos discipline de una forma muy bondadosa. Muy bien, Gracias, hermanos. ¿Qué pastor. más? ¿Qué más tiene algo por comentar? Bendiciones, Díganos, Luz. hermano, bendiciones. Yo digo, hermano, que el perdón es una decisión de cada cristiano, porque yo le voy a contar de mi persona que yo antes, eh, teniendo a Cristo en mi corazón, viviendo de apariencias, yo tenía mi carácter y empecé, Ujú. hermano, a Sí. meterme con Dios, ya un verdadero cristiano, digo yo, porque Wow, qué gracias al fuerte. Eterno lo estoy viviendo. Mm, Y yo digo, Espíritu Santo, redargúyeme, quiero ser cada día más como tú, a como dice aquella alabanza, porque yo digo, hermano, los tiempos no están para decir es que no puedo cambiar, es que, porque vivimos en la carne, pero si dejamos que el Espíritu de Dios que mora en vosotros y tenemos los frutos del Espíritu Santo y busquemos cada día a Dios, Él nos va quitando lo que a Él no le agrada. ujú. Esa es. Correcto. Sí, muy bien. Y hasta hoy yo evito muchas cosas para no dañar y no volver al carácter de antes. Y le digo, Señor, quiero ser humilde. Hazme humilde cada día. Quiero Mm, aprender cada día de ti para cuando me llames a tu presencia o me vaya en el rapto o vengas tú, irme contigo y dejar los deseos de la carne que son pleito, en amistad, esto y el otro,
que se Ujú. quede atrás para servirte a como tiene que ser. Sí, Un hermana, verdadero gracias. cristiano. Ay, Cristiana. Buenas Eso noches. me hace recordar aquel versículo de Filipenses 1:6, ¿no? Que dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros Amén. la La perfeccionará hasta el día de perfeccionará. Jesucristo. Así que Amén. Así en es, eso hermano. nos Es que afregamos que yo digo que estamos viviendo los últimos tiempos y no es sí, para que estemos ahí. Ay, es que no puedo. Sí, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y sí si le es buscamos de corazón y que rasguemos este corazón, digo yo, el con Espíritu Dios. Santo, hermano, porque yo era bien peleona y con cualquiera me Sí. agarraba del pelo y yo le digo gracias, Señor, porque ahora Cuidado, cuidado, no, cuidado. ahora no, ahora Dios me Tremendo. libre, me guarde y me proteja de no volver atrás. Bueno, gracias, Dal. Gracias, Luz Marina. Bueno, Que hermano, Dios te buenas bendiga noches mucho. también. Y vamos a ir Amén. cerrando. Le vamos a pasar la voz aquí a don Roberto Méndez. Amén, hermanos. Bueno, que Dios me los bendiga. Bueno, una bendición, pues, tenerlos, ¿verdad? Y pues todos los aportes son buenos, ¿verdad? Y sí, ¿no? Como dice la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Luz, que, ey, o sea, Dios la cambió. Antes no, pues, ey, pero Dios no hace excepción de personas. O sea, como Dios hizo esa transformación en ella, así la va a hacer en todos nosotros. Entonces, la hermana Gina, pues, por lo menos lo importante es que tiene humildad y que reconoce, y eso es algo muy importante, porque Dios le va a ayudar mucho. Nada más de estudiar la palabra, que la palabra de Dios lo limpia a uno, y como dice el hermano Pastor Roberto, el Espíritu Santo lo va a guiar a hacer las cosas y todo va a cambiar. Todo no va a ser igual, todo tiene que llegar a cambiar, ¿verdad? Bueno, Gracias, hermano, por sí, sus buenos deseos. Muchas gracias. de la Pero gente, es desde el 2016. pues no, pues no hay problema, hermano. Estamos en el 2024. Al Eso, menos ahora reconozco, al menos eso. Dios nos va cambiando, ¿verdad? Mira, Oscar Mi como quiere decir carácter, mi algo. personalidad es un Sí, desastre, pero Dios me va a ayudar, Dios te como va a dice. perfeccionar poco a poco, Amén. Gina. Oscar, ¿tenías algo que decirnos rápidamente? No sé. Tenía la mano levantada, Oscar. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Solo quería, antes de terminar la reunión, pues saludarles y avisarles que ya estamos nuevamente en línea. Siempre Muy lo he bien. estado siguiendo a través de YouTube, pero ya ahora ya vamos a estar Es un placer compartiendo verte de también. nuevo en línea. Sí, claro que sí, Oscar. Bendiciones. Adelante, Roberto. bueno, gracias, hermanos. Bueno, nada más de recordarles que la última clase es la próxima semana, el próximo miércoles, ¿verdad? Y después de esa clase, pues no nos salgamos del grupo del WhatsApp, pues, va a mantenerse cerrado, pero ahí mismo se van a informar sobre las otras clases. Y Pero también, es que se demoran en dar las otras clases, sí, pues. hermana, es que hay muchas actividades, congresos y todo eso, entonces, pues no nos queda más pues que tener un poquitico, pues esperar, ¿verdad? A que Dios haga las cosas a como el Espíritu Santo lo guíe, porque no se puede de otra, ¿verdad? Sí, entonces, no, nada más decirles que no se sacan de los grupitos, hermanos, y orarle a Dios, pues, ojalá que, ¿cómo se llama? Que todos estemos ahí en el grupo, no nos salgamos y nos mantengamos ahí, porque ahí mismo también se va a mandar el link para los diplomas, ¿verdad? Que cada uno van a obtener sus diplomitas, ¿verdad? Y no, y agradecerles por todo, por estar con nosotros, ¿verdad? Y la última clase la próxima semana, por lo tanto, no falten y los estamos esperando, ¿verdad? Que Dios me los Yo bendiga nunca bastante. falto, pero a veces tengo interrupción, vivo con 2 gatas y yo las veo de nuevo en YouTube, a veces hasta 3 veces, Amén, amén, amén. para que Que se así me sea. quede Sí, algo Eso, eso es y muy llegue bueno. a mi espíritu. Eso es muy bueno la repetición. claro que Excelente. sí, demasiado Bueno, bueno. vamos a tener Gracias. que ir cerrando ya. A ver si Vicky nos despide en Sí, en oración. oracióncita, sí, Vicky, que Dios la bendiga. Buenas noches. Bueno, vamos a orarte, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que nos permitiste reunirnos y por esta palabra que hemos recibido.
para que entre en cada uno de nuestros corazones como espada de doble filo y nos muestres tu perfecto amor, Señor, a través del perdón. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria Gloria a a quien Dios. debemos perdonar y así Señor. liberar nuestra alma Mm, por medio del perdón, sabiendo, Señor, que mucho debemos de perdonar a los que mucho se nos ha perdonado. Así es. Danos una noche de paz y de descanso, sabiendo que ya tú redimiste y perdonaste todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén, amén.